7 de la mañana, 38 minutos. Saludamos a esta hora al exalcalde de la ciudad de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa Londoño. Doctor Peñalosa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Gracias. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM de RCN. Doctor Peñalosa, hemos estado en Colombia debatiendo en los últimos días una propuesta que hace el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre que el transporte sea gratis en las ciudades, incluido Transmilenio. Y como usted es el arquitecto mental y también ejecutivo de las mayorías de Transmilenio, quisiéramos trasladarle la misma pregunta, aunque ya sabemos que por lo menos parcialmente usted ha dicho que le gusta la idea. ¿Le gusta la idea, doctor Peñalosa? Sí me gusta, Luis Carlos, y obviamente no soy solo de Transmilenio. Yo también fui la persona, el alcalde que contrató el metro de Bogotá. El metro que se está haciendo no lo contrató ni Petro, ni Claudia López, sino nosotros. Es cierto. Y obviamente el sistema, obviamente que sería el transporte gratis para metro, Transmilenio más. Yo no diría que es gratis, yo diría que se va a pagar de otra manera, que es más eficiente, que se podría hacer. Y yo en eso estoy de acuerdo con el presidente Petro, creo que vale la pena estudiarlo. Es una manera que va a ser más justa, más equitativa, más eficiente. Para comenzar, es bueno recordar que el recaudo hoy, el costo del recaudo es como el 10%. Es decir, es más de 500 mil millones de pesos al año, que se ahorrarían si uno no tiene todo el costo de los controles, de los torniquetes, del movimiento de dineros, etcétera. Segundo, es bueno decir que ya en todos los países del mundo los sistemas de transporte público son subsidiados. Esto no es, de manera que aquí lo que se está dando es de un subsidio un poco más alto, pero ya de por sí, más de la mitad de lo que cuesta Transmilenio lo está pagando la alcaldía, no se cubre con tiquetes. Entonces, en París, por ejemplo, o en Nueva York, mucho más de la mitad del costo del metro no se paga con el tiquete, sino con subsidios. O sea que eso no tiene nada de excepcional. ¿Y por qué es que se subsidia el transporte público? Porque es un bien muy interesante de subsidiar. Hay otras cosas que si se subsidian se generan toda clase de problemas. Por ejemplo, si se subsidia, si se regala comida, la gente termina alimentando marranos con la comida regalada. Si se regala el agua, entonces la gente deja que haya fugas, se desperdicia el agua, montan lavaderos de carros, en fin. En cambio, con el transporte público no se pueden hacer trampas y es un buen subsidio, porque por más que es lo que llaman los economistas, es un bien inelástico. Por más de que sea muy barato, aun si fuera gratis, la gente no se va a poner a montar en bus o en metro todo el día solo por el hecho de que sea más barato. La gente usa lo que necesita y no más. Sí. Entonces, el presidente ha dicho que se cobre una tarifa que se cobre una sobretasa a la energía, lo que me parece que es una idea interesante. Primero que todo, vale la pena recordar que ya hay cosas que se cobran con la energía ya, no es nada nuevo. Por ejemplo, hoy se está cobrando la tarifa del aseo con la tarifa de energía, con el recibo de energía, o sea que ahora se estaría cobrando también, digamos, lo del transporte. O sea que no es que sea algo raro, ni excepcional, ni nuevo, sino que ya se está haciendo. Aquí lo que vale la pena también recordar, porque creo que se han hecho los cálculos mal hechos, como los que ha mencionado la alcaldesa, sí. Es que aquí no se trata de pagar todo el costo de Transmilenio con una sobretasa a la energía, sino se trata de reemplazar lo que hoy se paga en tarifas. Entonces, lo que hoy se paga en tarifas es 2,2 billones de pesos al año. Para cubrir esto, si todos los suscriptores de energía fueran a pagar lo mismo, esto significaría que cada persona, cada suscriptor, tendría que pagar 85,000 pesos mensuales.
¿no? Doctor Enrique, Sí. lo saluda Fernando Quijano, pero esto no es desincronizar dos mercados y volvemos a que tiene razón, nadie se monta en buses simplemente por subirse, simplemente es un subsidio necesario, pero ¿por qué cargarle a la persona una suerte de otro 4 por 1000? Digamos, esto no le falta que la gente de Planeación Nacional, de las facultades de economía, como que le echen los números a esto. ¿Por qué? Porque claramente desincroniza dos temas sensibles para la economía. Uno, el transporte público, y dos, el servicio de energía, dos cruciales para la inflación. ¿No, esto de pronto no termina en una colombianada que genera más problemas? Bueno, déjeme terminar, doctor Fernando, y le explico por qué no. Ya expliqué que en este momento se están cobrando las tarifas de aseo con la tarifa de energía y eso no genera ninguna colombianada, ni nada excepcional, ni nada raro, ni no es nada excepcional. O sea que eso no tiene nada de excepcional, ni de raro, ni especial. Aquí lo que se pagaría también es el transporte, pero entonces, suponiendo que vamos con calma, porque esto obviamente tendría que pulirse y estudiarse y analizarse, como dice usted, por Planeación Nacional y por los economistas, de desarrollar los temas. Pero primero, hoy, si tuvieran que pagar 85,000 pesos cada suscriptor, ¿no? Uno le por hogar, pues eso suena muy alto. Pero resulta que un usuario de Transmilenio hoy, si en ese hogar hay una persona que usa Transmilenio y supongamos que hace 6 viajes a la semana ida y vuelta, eso le cuesta 141,600 pesos. Es decir, tendría que pagar 85,000 pesos de sobretasa, pero se ahorraría 141,000 de transporte. Y no solo eso, si hubiera 2 usuarios en el hogar, se ahorrarían 283,000 pesos mensuales. Doctor, y si hubiera 3 usuarios... Doctor Peñalosa, pero es que usted ahí está hablando de los que usan el sistema de transporte, que para ellos claro que sería muy bueno, y los que no, es que hay también una cantidad de gente que dice, ¿yo por qué tengo que subsidiar 4 por 1000 a la gente? Yo no uso Transmilenio, ¿yo por qué tengo que subsidiar a la gente que se ha colado y que ha hecho que el sistema además termine en esta situación? Es que lo del aseo, el ejemplo que usted pone del aseo es distinto, porque el aseo a todos nos recogen la basura, todos nos recogen la basura, pero Transmilenio no lo usa todo el mundo. No, perdón, pero es que es ideal que lo use, es decir, los usuarios de transporte público. Primero, usted acaba de mencionar un tema, el de los colados. Ese es exactamente uno de los temas que se resolvería, porque precisamente hoy los colados no pagan. Con el nuevo sistema sí pagarían, ¿no? Exactamente, ese es uno de las ventajas que tiene. Otra cosa, usted dice es que yo no uso, porque yo uso carro. Es que precisamente usted debería pagar más todavía, porque está generando un costo social muy alto de tráfico, de contaminación, de calentamiento global, de accidentes. Entonces, los que usan el transporte público son unos héroes cívicos y en todas partes están cobrando impuestos al uso del carro para subsidiar el transporte público. Por ejemplo, en Londres se cobra como una tasa altísima, como $20 por entrar al centro de Londres en carro, y los recursos que se recaudan con este cobro por el uso del carro, que es parecido al que inventamos aquí por no cumplir el pico y placa, se destinan a subsidiar el transporte público. O sea que en todo el mundo los que usan carro se les están cobrando impuestos para subsidiar el transporte masivo, porque los que usan el transporte público ayudan a que haya menos tráfico, menos contaminación, etcétera. Entonces, pero ¿por qué no me dejan terminar el análisis un minuto? Sí, adelante. Minuto. Adelante, ¿no? doctor Peñalosa, tranquilo. Entonces, aquí volvemos a decir que si se fuera a cobrar una tarifa a cada suscriptor para cubrir lo que hoy se paga en tarifas, estaríamos hablando de 85,000 pesos, que es mucho más bajo que lo que pagan los que usan el transporte público. Pero además vuelvo a repetir que aquí se estaría ahorrando como 500,000 millones de pesos anuales, que es lo que cuesta el recaudo hoy. Pero hay algo adicional que no se ha analizado y que no se ha mencionado, no entiendo por qué. Hoy, en la ley colombiana, se establece que hay un subsidio de transporte que se le paga a todas las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Ese subsidio de transporte es como de 140,000 pesos al mes,
140.000 algo, para todos los que ganan menos de dos salarios mínimos. En Bogotá, por ejemplo, hay como 2,5 millones de trabajadores formales. Supongamos, no tengo idea, es solo un cálculo al ojo, que 500.000 de esos trabajadores formales ganen más de 2 salarios mínimos, o sea que no reciben subsidio de transporte. Pero 2 millones sí reciben subsidio de transporte. Esta cifra de esos 2 millones es más de 3 billones de pesos al año. Obviamente, si el transporte público es gratis, no hay por qué pagar subsidio de transporte. Ese subsidio de transporte debería ir a cubrir el costo del sistema de transporte público. Y eso es una cifra monumental, gigantesca. Vuelvo a decir, esto lo hago a mano alzada, los sabios tendrán que, los que tengan las cifras a la mano. Claro. Pero lo que sí sé es que hay 2,5 millones de trabajadores formales. Si 2 millones de esos reciben subsidio de transporte, estamos hablando de un subsidio, estamos hablando de unos recursos que incluso son mucho más de los que se recaudarían con la sobretasa a la energía. No habría incluso ni necesidad de la sobretasa a la energía. Doctor Peñalosa. Lo cierto es que sí. No, permítame hacer una pequeña interrupción ahí para tratar de sacar una conclusión de lo último que nos acaba de decir usted, y esto es más o menos como si el argumento fuera el de la lucha contra el narcotráfico. Como los narcos nos ganaron la batalla, pues legalicemos la droga. Como los colados nos ganaron la batalla, pues legalicemos la colada y que los demás paguen, que los que no montan ni siquiera en Transmilenio paguen por esos colados. ¿Esa es la conclusión? Es que mire, en todas partes del planeta se subsidia el transporte público, en todas partes. Es decir, hay cosas que la sociedad decide que es bueno subsidiar, porque es conveniente, es bueno para la sociedad. Por ejemplo, no tenemos la educación pública gratis. ¿Por qué? Porque consideramos que es bueno que la gente vaya a la educación pública y por equidad y demás. Entonces, ¿por qué se subsidia el transporte en Colombia? ¿Por qué se subsidia en Francia, o en Estados Unidos, en todas partes? Eso no tiene nada que ver con el narcotráfico, porque se considera que es algo conveniente para la sociedad. Es algo conveniente. Entonces, otra vez es que vivimos en Cundinamarca y no en Dinamarca, pero de todas maneras también el servicio es distinto, doctor Peñalosa. Es que usted decirle a todo el mundo, súbase a UNE cuando todos los días estamos registrando robos, atracos, exacto, abusos a mujeres, a hombres, asesinatos. Es decir, es una cosa, mire, el sistema está lejos de ser como ellos. No, pero perdón, con todo esto es un poquito melodramático. Yo le invito a usted, si no quiere subirse, simplemente párese junto a un sitio donde pasen muchos buses de Transmilenio. A ver si realmente se están matando y demás. Yo le aseguro que la mitad de la gente va chateando, va mirando el celular, o sea que no es que estén matando ni robando los celulares a toda hora. De todas maneras es el sistema público de transporte que hay. En todas partes del mundo van llenos. Aquí no, ahorita discutir si la calidad de mejorar el sistema, obvio que debe mejorar, como en todas partes del mundo. En Nueva York se quejan del sistema de transporte en todas partes y obviamente hay que mejorarlo. Y si vamos a entrar a esta discusión, es una discusión distinta. El costo por pasajero en Nueva York o en París, el costo, no lo que pagan, es como de $7 por pasajero, ¿no? El costo en París es como de $7 por pasajero. Entonces, ese es un tema distinto. Aquí la realidad es que lo que estamos diciendo es si es conveniente que el transporte público sea económico o no. Y de hecho ya está subsidiado. O sea, aquí no estamos discutiendo si se subsidia o no. Nadie en el mundo discute si el transporte público debe ser subsidiado. Lo subsidian en México, en Chile, en Brasil, en Francia, en todas partes del mundo. Esa no es la discusión. Aquí lo que estamos discutiendo es si se subsidia un poco más de lo que ya se está subsidiando, no más, porque eso tendría ventajas en términos de equidad, de eficiencia, de reducción en el costo del recaudo y demás. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Como siempre, doctor Peñalosa, es muy agradable poder escucharlo y que nos ayude a entender un poco más lo que pasa en esto de Transmilenio y si es posible o no esta propuesta que hace el gobierno. Le agradezco mucho por su tiempo, es usted muy amable y muy gentil. Muchísimas gracias, Luis Carlos, y gracias a ustedes, que les vaya bien. Gracias. 7:53, la discusión de Transmilenio. 7:53 aquí en la FM de RCN, las noticias como son.